Distancia entre dos puntos. Docente, ingeniero David Velasco Sánchez. En estas diapositivas veremos los pasos para encontrar la distancia entre dos puntos en un plano. Para ello veremos el siguiente temario. Primero se determinará la distancia en una línea recta, ya sea cuando los dos datos son positivos, cuando uno es positivo y uno es negativo, cuando los dos datos son negativos. Distancia entre dos puntos ahora en un plano. En el eje horizontal se determinará el valor y en el eje vertical. Y posteriormente se aplicará el teorema de Pitágoras para encontrar lo que vendría siendo la fórmula general para la distancia entre dos puntos. Y finalmente realizaremos un ejemplo aplicando la fórmula. La distancia entre dos puntos en una línea recta. Vemos la recta numérica y vemos el punto 1 que representa el valor de 2 y el punto 2 que es x2 que se encuentra en el punto 7. Si queremos encontrar la distancia entre esos dos puntos, decimos el valor de x1 es igual a 2, el valor de x2 es igual a 7. Para determinar y realizar la distancia, manejamos x2 menos x1, que vendría siendo 7 menos 2. Esto me da igual a 5. Si queremos encontrar la distancia con un valor positivo y un valor negativo, veamos que x1 es menos 3 y x2 es igual a 4. Y para determinar su distancia volvemos a manejar x2 menos x1. x2 vale 4 menos el valor de x1 que sería menos 3. Recordemos que menos por menos da más 3, por lo tanto quedaría igual a 4 más 3 y esto me daría igual a 7. Finalmente, cuando tenemos los valores negativos, si los dos valores son negativos como x1 vale menos 2 y x2 vale menos 7, para determinar realizamos lo siguiente: x2 menos x1. x2 vale menos 7 y x1 vale menos 2, por lo tanto sería menos 7 menos menos 2. Menos 7 menos por menos da más 2, me daría igual a menos 5. Como solo queremos manejar la distancia entre estos dos puntos como un simple desplazamiento sin tomar en cuenta el signo, marcamos el valor absoluto que es 5. Veamos que si la dirección va hacia la derecha es positivo, que si la dirección va hacia la izquierda sería negativo. Hay que tomar en cuenta que también esos signos, ya en otros temas de aplicación, se puede observar el signo positivo o el signo negativo, cuando desciende o cuando se incrementa, que son los dos casos primeros. Cuando se incrementa, cuando aumenta, vienen siendo positivos, y cuando disminuye, viene siendo negativo. Para nuestro tema no es tan importante tomar en cuenta sino el valor absoluto. En el último ejemplo el resultado es negativo porque ello se toma el valor absoluto, ya que es la distancia. Aplicación práctica del incremento. Veamos algunas aplicaciones. Estas aplicaciones se pueden llevar a cabo en la temperatura, que es muy frecuente, y cómo se obtiene realizando la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahí no se maneja temperatura 2 menos temperatura 1, sino se maneja temperatura final menos temperatura inicial. Veamos, si la temperatura aumenta 24 grados centígrados a 30 grados centígrados, entonces el incremento de la temperatura vendría siendo temperatura final menos temperatura inicial, que la llamamos como incremento. Ahí tenemos un triángulo. Antes del incremento de la temperatura es igual a 30 menos 24, me da igual a 6. Si la temperatura disminuye de 24 grados centígrados a menos 2 grados centígrados, entonces decimos menos 2 menos 24, y esto me daría como resultado menos 26. La temperatura disminuye a 26 grados centígrados, por eso el signo negativo que tenemos en nuestro ejemplo. Veamos otro ejemplo práctico y lo manejamos con velocidad. También se aplica
esto del incremento. Si el automóvil aumenta su velocidad de 20 km por hora a 80 km por hora, existe un incremento de la velocidad. 80 menos 20 me da igual a 60. Se dice que el móvil aumentó 60 a 60 km por hora su velocidad. Si el automóvil disminuye su velocidad de 90 km por hora a 40 km por hora, es decir, cuando va parando el automóvil, vemos que sería 40 menos 90 y me da menos 50. Se dice que el automóvil está parando por lo que disminuye su velocidad 50 km por hora, no a 50, sino 50 es lo que llega a disminuir. Veamos la distancia entre dos puntos en un plano en el eje horizontal y en el eje vertical. Aplicaremos lo que ya aprendimos anteriormente. Veamos, aquí tenemos dos puntos, el punto 1 que es menos 6, menos 4 y el punto 2 que es 4,7. Para ello encontraremos qué tanto aumenta el valor de x. A esto le llamaremos incremento de x, que vendría siendo x2 menos x1. ¿Cómo se obtiene? Bueno, se obtiene de la siguiente manera. Tomamos simplemente los valores de x. El de valor de x2 es 4 y el valor de x1 vale menos 6. Por lo tanto diríamos 4 menos nos da más, 4 más 6 me da igual a 10. Y este cateto es igual a 10. Pero hay otro segundo cateto que es el incremento de y, que sería y2 menos y1. Tomamos ahora los valores de y. Si observamos en la siguiente figura, y2 vale 7 y y1 vale menos 4. Por lo tanto sería 7 menos 4. Y 7 menos nos da más, 7 más 4 me da igual a 11. El cateto vertical es igual a 11. En un plano se puede observar que existen dos incrementos, uno en el incremento de x y otro en y, con lo cual se forman los dos catetos de un triángulo rectángulo. Una vez realizado esto, se puede aplicar el teorema de Pitágoras, lo que les mencionábamos. Aplicando el teorema de Pitágoras, recordemos que el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Si nosotros queremos sacar la distancia, en lugar de decir distancia al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada del incremento de x, que es el al cuadrado, que es un cateto, y el incremento de y, que es el otro cateto al cuadrado. Y finalmente llegamos a esta fórmula, que es la distancia entre dos puntos, que me dice distancia es igual a raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 y el resultado elevado al cuadrado. Esta es la fórmula de distancia entre dos puntos. Esta frecuentemente la vamos a estar utilizando durante todo el programa de geometría analítica. Aplicación del problema anterior. Vamos a aplicar la fórmula, pero ya en el problema anterior. Tenemos el punto 1, que era menos 6, menos 4, donde x1 vale menos 6 y y1 vale menos 4. Tenemos el punto número 2, que es 4,7, donde x es igual a 4 y x2 es igual a 4 y y2 es igual a 7. Aplicando la fórmula, que es distancia entre dos puntos, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado y raíz cuadrada de todo esto, aplicamos nuestra fórmula y tendríamos x2, que vale 4, menos el valor de x1, que vale menos 6. Por lo tanto sería 4 menos 6. Y elevado al cuadrado, más y2, que vale 7, menos el valor de y1, que vale menos 4, que sería 7 menos 4 al cuadrado. Menos por menos da más, por lo tanto quedaría 4 más 6 al cuadrado, 7 más 4 al cuadrado. 4 más 6 me daría 10, 7 más 4 me daría igual a 11. 10 al cuadrado es 100, 11 al cuadrado es 121. La raíz cuadrada de 221, porque 100 más 121 me da 221, y por lo tanto me daría igual a 14.86.
se puede observar que la distancia entre el punto 1 y el punto número 2 es raíz cuadrada de 221, que es igual a 14.86 unidades. Si queremos encontrar el perímetro de una figura en un plano, tenemos que aplicar la distancia en los diferentes lados, la fórmula de distancia entre los diferentes lados. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo. Primero encontramos la distancia entre el punto A y el punto B. Veamos las coordenadas. El punto A es 3,5. El punto B es menos 3, menos 3. Y el punto C es igual a 6,1. Si observamos la distancia del punto A al punto B, veamos que es x2, que vale menos 3, menos el valor de x1, que vale 3, que son las coordenadas de A, y lo elevamos al cuadrado, más y2, que son la coordenada de B, que sería menos 3, menos el valor de x1, que sería 5. Y por lo tanto, podemos decir que sería menos 3 al cuadrado, menos 3 menos 5 al cuadrado, y esto me daría igual a menos 6 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Toda cantidad elevada al cuadrado es positiva. 36 más 64 me daría igual a 100, y la raíz cuadrada de 100 es igual a 10 unidades. Quiere decir que del punto A al punto B mide 10 unidades. Si quisiéramos encontrar la distancia del punto A al punto C, me va a dar raíz cuadrada de 25, que sería 5 unidades. Y finalmente la distancia del punto B al punto C me daría igual a raíz cuadrada de 97, que sería 9.85 unidades. En la siguiente diapositiva veremos estas dos distancias de A y C y de B y C. Veamos. La distancia del punto A al punto C. 3,5 y 6,1. Es decir, que x1 vale 3 y y1 vale 5. x2 vale 6 y y2 vale 1. Entonces decimos la distancia entre el punto A al C sería x2, 6, menos el valor de x1, que sería 3 al cuadrado, más y2, que vale 1, menos el valor de y1, que vale 5. Esto quedaría 6 menos 3, 1 menos 5. 6 menos 3 me da igual a 3 al cuadrado. 1 menos 5 me daría 4 al cuadrado. Toda cantidad elevada al cuadrado va a ser positiva, ya lo dijimos. Sería 9 más 16. 9 más 16 me da 25. La raíz cuadrada de 25 quiere decir que la distancia del punto A al punto C es igual a 5 unidades. Si queremos encontrar la distancia del punto B al punto C, ahora para nosotros x1 sería menos 3 y y1 sería menos 3. Si C tiene 6,1, entonces x2 es igual a 6 y y2 sería igual a 1. Por lo tanto, la distancia de A y C sería 6 menos menos 3, más 1 menos menos 3. Finalmente quedaría 6 más 3 y 1 más 3. 6 más 3 me da igual a 9, 1 más 3 me da igual a 4. Y 6 más 3 es igual a 9, 9 por 9, 81, 4 por 4, 16. Me daría igual a 97. Es decir, que la distancia del punto A al punto C es igual a 9.81 unidades. Finalmente, el perímetro sería 10, que fue la distancia de A y B, 5, que es la distancia de A y C, y 9.85, que es la distancia de B y C. El perímetro vendría siendo igual a 24.85.